Segundo bloque, continuamos en Calafate Magazine TV, continuamos compartiendo las actividades que realiza nuestra gente en la Villa Turística y esto es gracias también en parte a los auspiciantes, a quienes les quiero agradecer profundamente por apoyar esta iniciativa y hacer posible que estemos en el aire de la pantalla de TV3. Ahora vamos a compartir la siguiente nota muy interesante, por cierto, estuvimos en el Centro Cultural, muchísima gente, completamente desbordado por la presencia del historiador y reconocido escritor Felipe Piña. Estuvo convocado por el Centro de Estudios Superiores, Padre Alberto de Agostini, en el marco de un ciclo de charlas, de la cual ya formó parte, recordemos, hablando de la campaña del desierto, el historiador Marcelo Balco, y ahora estuvo Felipe Piña, este ciclo de conferencias que se denomina De Conquistados sin Derechos a Derechos Conquistados. Muy interesante, repasando un poquito de estos 200 años de historia desde la Asamblea del año 13, que fue un poco el núcleo de lo que se charló en ese lugar, hasta la actualidad. Estamos con los directivos del Centro de Estudios Superiores, Alberto de Agostini, que organizaron esta charla que estamos viendo en las imágenes, donde se presentó en el Calafate, en el Centro Cultural, el historiador y escritor Felipe Piña, una charla muy interesante y nos van a contar, bueno, cómo se dio un poco esta iniciativa. Cecilia, felicitaciones por la convocatoria antes que nada. Gracias, muchas gracias. Bueno, mira, la idea fue continuar con un ciclo de charlas que iniciamos en el mes de mayo de este año con el licenciado Marcelo Balco, y continuamos con este ciclo de charlas que denominamos De Conquistados sin Derechos a Derechos Conquistados, esta vez con la presencia de Felipe Piña, que nos parece una persona muy convocante, un escritor muy prolífico, como vos bien dijiste, y además porque nuestros alumnos y muchos de los chicos que estudian acá en Calafate lo hacen con sus textos. Imagino, Marc, el estar sentado ahí con él y adelante de tanta gente también fue satisfactorio para lo que ustedes estaban buscando como objetivo de esta reunión. Como todos nosotros sabemos, este año fue el bicentenario de la Asamblea del año 13 y como elemento histórico nos pareció que era una ocasión excelente para reflexionar sobre nuestros derechos. Recordamos que en esa asamblea, entre otras cosas, se determinó que no iba a haber más tortura en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se determinó también que los que iban a nacer de hijos de esclavos iban a dejar de pertenecer al patrón y de algún modo el Estado iba a subir un patronazgo que era un preanuncio de la libertad de vientres y del fin de la esclavitud en estos territorios. También es verdad que se reconocieron a los pueblos nativos, a los pueblos originarios como parte de nuestra identidad. La Asamblea del año 13 se promulgó en quechua y en guaraní junto con el castellano, lo que es toda una señal de hacia dónde se quería llegar. También es verdad que en esa asamblea hubo algunos gestos que determinaron una conciencia soberana, como fue la constitución de un escudo nacional, que es el que nosotros tenemos hoy en día, y también el hecho de que el himno nacional se transformara en aquella canción que nos identificaba. Por lo tanto, nos parecía que teníamos que hacer algo grande. Bueno, la presencia de Felipe Piña fue la frutilla del postre. Y la reflexión grande que quedó en base a esto, podríamos decir que los derechos se promulgan, pero una vez que se adquieren se pueden perder. O sea, tiene que haber un trabajo de base, tiene que haber una conciencia ciudadana, tiene que haber una astucia, una inteligencia, para evitar, claro, que esos derechos que fueron adquiridos de golpe sean arrastrados por las corrientes más conservadoras o por los intereses poderosos que han manejado y siguen intentando manejar la historia de la humanidad a lo largo de los siglos. Fue bastante extensa la charla. ¿Con qué sensación se fueron del Centro Cultural esa noche? Creo que nos fuimos con una sensación de mucha satisfacción de haber podido participar, no solamente los alumnos, los estudiantes, la comunidad, todos los vecinos que nos acompañaron. Felipe fue muy generoso en el sentido de que nos invitó a los docentes a hacer una especie de entrevista pública y que nosotros también pudiéramos hacer preguntas, de modo tal que la charla no sea un monólogo, sino justamente una charla, una conversación. Me parece que nos fuimos todos con este mensaje de que a la historia se la mira para adelante, como cuando conducimos un vehículo, pero también teniendo en cuenta ese espejo retrovisor del que nos hablaba Felipe Piña, ¿no? Mirar hacia el pasado,
con perspectivas de futuro, pero justamente siempre evocando lo que hicimos, lo que nos pasó, como para, bueno, orientar mejor hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Se va a continuar con este ciclo, es la idea? Sí, la idea es continuar con un ciclo de charlas. Creemos que para el año que viene, ya por una cuestión de agenda, estamos sobre el final del ciclo lectivo, del año académico, entonces para el año que viene sí tenemos varias personas en agenda. ¿Hay algunos nombres para adelantar o todavía no? No, porque no queremos crear una falsa expectativa, pero obviamente, ni bien estén confirmados, son figuras conocidas en toda la Argentina que de algún modo responden a esta conciencia de derechos adquiridos y que deben ser defendidos. Va en la línea también de tomar noción de que la historia incluye el conflicto. Y esta especie de imagen donde todos unidos o que nunca discutimos o todos vamos juntos es falsa. Normalmente hay tensiones, hay pujas. Dentro de esa tensión hay gente que va a apostar más al bienestar general de la población y gente que va a apostar más a preservar los privilegios de determinadas minorías. Por ejemplo, la Asamblea del año 13 fue un claro ejemplo de que estuvimos muy adelantados a la Constitución de Estados Unidos. Estados Unidos no reconoció la presencia de esclavos, Estados Unidos no reconoció los pueblos originarios, nuestros patriotas sí. Es decir, que en muchas cosas nosotros podemos estar orgullosos de nuestro pasado y de nuestro presente. En otras, evidentemente, y si hablamos solo del punto de vista económico, no hemos logrado una sociedad que tenga un gran desarrollo. Y bueno, frente a una pregunta de por qué se ha dado esto, una de las respuestas que dio Felipe fue porque los grupos concentrados de poder, lo que llamamos normalmente la burguesía nacional, no existió en nuestro país. La burguesía nacional es aquella que se define en cuanto que cuando le va bien al país, a ella le va bien, y cuando le va mal al país, a ella le va mal. En cambio, en Argentina, los que detentaron el poder, los que tienen los más grandes ingresos económicos, siempre han ganado. Cuando a la Argentina le iba bien y sobre todo cuando a la Argentina le iba mal. Por lo tanto, y frente a estos nuevos tiempos que se avecinan desde el punto de vista político, tenemos que estar muy atentos como para poder seguir afirmando un país que se autodetermina, un país donde el Estado tiene una fuerte presencia, esa fuerte presencia permite que se vayan redistribuyendo los ingresos de los grandes grupos económicos en función del bien de la mayoría. Y bueno, esto genera tensiones. Y en estas tensiones, cada uno de nosotros como ciudadanos tendremos que saber en qué lugar pararnos. Bueno, es fundamental entender muchas de estas cosas para pensar en el futuro. Felicitaciones por esta iniciativa, por la convocatoria y ojalá que sigan de la misma manera. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes por venir también.